Bien, es grato estar nuevamente con ustedes, es una bendición. Hace un frío donde estamos porque estamos en una zona helada del país, pero lo importante es que el corazón está cálido para poder enseñar compartir la palabra del Señor. Porque hay un solo maestro y el maestro es el Espíritu Santo, al cual yo acudo, al cual todos acudimos para que nos enseñe. Un saludo a todos los hermanos y hermanas profesores de la escuela dominical, alumnos y las personas que se meten o entran, ¿cierto?, a vernos y seguir este estudio. Bien, hoy tenemos un tema interesantísimo que es la arqueología y la Biblia. La arqueología no intenta probar que la Biblia tenga validez, no, eso no es así. Vamos a entrar a un terreno, ¿cierto?, hermoso, pero como todos los días de estudio de escuela dominical, hacemos una retroalimentación, pero quiero leer el tema de hoy, que es Génesis, capítulo 11, del 1 al 9, y el texto que vamos a comentar finalmente es Éxodo 11, versículos 1 y 2. 1 y 2. Vamos entonces a leer la palabra de Génesis 11, del 1 al 9, dice así su palabra. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará vestir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esa es la lectura que vamos hoy a trabajar. Y como todas las clases, ¿cierto?, hay un compromiso, ¿cierto?, adquirido, que es recordar la clase anterior, que es conveniente, y nosotros le llamamos, y eso sí, es una retroalimentación. Me voy a recordar de la clase anterior. Y en la clase anterior vimos, ¿cierto?, consideramos la simbología o símbolos. Y definíamos símbolo, ¿cierto?, que es aquello que representa otra cosa, una señal visible, o también decíamos que era una representación de una idea o cualidad de otro objeto. Y dábamos, ¿cierto?, algunos ejemplos y lo considerábamos, por ejemplo, el león decíamos que es un símbolo de Cristo. Pero en 1 Pedro 5:8 considerábamos y decíamos que es como un león rugiente, Satanás, a eso se refiere, que anda buscando a quien destruir. Ahí está una diferencia. También decíamos que el número 7 es el más importante en la Biblia. Consideramos que unas 600 veces está aparecido. Ahora, y que en el Apocalipsis aparecía más de 20 o 20 veces, y refería, por ejemplo, a las 7 iglesias, ¿cierto? Y decíamos que el número 66 era un misterio, y que muchos, entre paréntesis, muchos le han dado distintos significados, distintos, ¿cierto?, a que se refiere a distintos personajes. Hablamos de algunos simbolismos rápidamente, porque la clase que nos viene es larga. En Apocalipsis, por ejemplo, 7:14 decíamos
y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Hablábamos de simbolismo. Explicábamos que esto tiene una figura literaria. Luego consideramos también que, por ejemplo, figuras de animales, ¿cierto? Como símbolo, por ejemplo, el cordero, y decíamos que Cristo es el cordero sin mancha, ¿cierto? Y sin contaminación, santo, apartado de los pecadores. Hablábamos también del macho cabrío, relacionado con el pecado. Consideramos a Levítico, miramos el texto de Levítico, ¿cierto? En donde señala que el macho cabrío, ¿cierto? Que llevará sobre sí las iniquidades, representando a Cristo llevando el pecado en la cruz. ¿Ya? Luego consideramos las tórtolas y los palominos, que eran animalitos, ¿cierto? Para la gente más pobre. El más pobre de todos podían presentar un sacrificio con estos animalitos tan tiernos. Hablábamos de algunos ciertos, otros, el águila, las ovejas, y quiero quedar un poquito en las ovejas. Decíamos que representa al pueblo de Dios, ¿cierto? Y damos lectura al Salmo 100, verso 3, que decíamos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hablamos también, amados, de los colores, el blanco, que representa pureza, justicia, la púrpura, ¿cierto? Dignidad, azul, identificado con el carácter celestial, el rojo, referido, ¿cierto?, a la sangre de Cristo, escarlata, a la gloria terrenal, verde, asociado a la resurrección. ¿Lo recuerdan? Era una asociación de brote en primavera, entonces el verde estaba asociado, decíamos, a la resurrección. Mire qué hermoso. Y el negro, oscuridad, en el infierno. Y también decíamos que hay personas que les gusta vestirse mucho de negro, por alguna razón. Hablamos de los minerales. La sal, por ejemplo, un elemento tan barato que es emblemática de la pureza, de la sinceridad, de la verdad, y que actúa como un preservativo. Hablamos del hierro, fuerza, poder, sufrimiento. También hablamos de algunas naciones y lugares, por ejemplo, Asiria, a quien representa en el mundo político el poder de la maldad. También hablamos de Belén, que es la casa de pan, ¿cierto? Y Belén es el lugar donde nació Jesucristo. Profetizado, decíamos, por Miqueas capítulo 5, versículo 2. Betel también decíamos que es un lugar consagrado a Dios. Edén, placer o delicia. Este es un repaso rápido que estamos haciendo, ¿cierto? Y comentamos respecto de las parábolas también, ¿se acuerdan? Y decíamos que las parábolas era un relato corto, breve, con forma de historia sencilla, ¿ya? Y que tenía un trasfondo, una enseñanza. Entonces, y establece comparaciones. Y esta comparación decíamos que intentaba mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual, ¿ya? Y son relatos de la vida diaria. Y comentábamos que Cristo la utilizó con mucha frecuencia. Frecuentemente él hacía alusión a estas parábolas y enseñó a sus discípulos a través de las parábolas. Bien, hablábamos, por ejemplo, rápidamente del buen samaritano, que significa el amor práctico, ¿ya? Que era el siervo vigilante. Entonces, y el siervo vigilante tipificaba o simboliza a la persistencia en la oración. Vamos rápido, ¿ya? Hablamos también de los proverbios, ¿lo recuerdan? Los proverbios, que es una excelente, ¿cierto?, manera de aprender sabiduría. Y decíamos que los proverbios son frases breves que expresan la experiencia de la vida. Hablamos que tenía varios autores, entre ellos Salomón, ¿ya? Y comentábamos por ejemplo, proverbio respecto de las malas compañías. Y nos decía, recházalas. ¿Por qué? Porque comen pan de maldad y beben vinos beben vinos de robos. Hablamos de la amistad. El amigo verdadero es fiel, decíamos, en todo momento, dice el proverbio, y te ayuda en tiempo de necesidad. Hablamos también del proverbio del dominio propio. El hombre sin rienda es como una ciudad sin protección. Hablamos también de proverbios referidos al matrimonio. Mejor es vivir
en un rincón del tejado, del terrado, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Lo recuerda que lo señalábamos de esta manera? Bueno, no elegí el más bonito que, ¿cierto? Lo comentaba también, el que le encanta a las mujeres, ¿cierto? El 31, lo omitimos por alguna razón. Que a veces nos quedamos solamente con el 31 cuando tenemos enseñanzas hermosísimas, ¿cierto? A través de otros proverbios. Y hablábamos también, ¿cierto? Una figura muy simbólica que consideramos la semana pasada, referida a la espada, ¿cierto? Y que era cortante, además decíamos que destruía todo, decíamos que cortaba al justo, cortara al justo y al impío, y hablábamos de la espada que estaba encendida en el Génesis, capítulo 3, versículo 24, entonces, y nos quedábamos con 1 de Pedro 1:23, relacionado con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y concluíamos, Jeremías, cuando dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, y Jeremías decía, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Esa fue la clase de la semana pasada. Y volviendo ahora a la materia que nos corresponde, que nos convoca, referidos a este expositor bíblico, a lo que vamos a considerar esta semana. Voy a leer rápidamente para situarnos en el texto. Tiene dos ciertos párrafos extendidos acá, están separados, y decíamos, está escrito en el siglo XIX, agnósticos se gozaban haciendo referencias burlonas a errores históricos de la Biblia. Más tarde aparece un elemento que se llama ciencia arqueológica, y con palabras de tierra extraída ha ahogado la burla de aquellos que festinaron con la Biblia y la historia de esta. Como ejemplo, Sir William Ramsay, incrédulo y luego defensor de la palabra de Dios, William Halbrecht, el más estudioso y respetado que haya vivido en Oriente, declara: el lector puede quedarse tranquilo, no se ha hallado nada que perturbe una fe razonable y no se ha descubierto nada que pueda refutar una sola doctrina teológica. Robert Dick Wilson, lingüista del Antiguo Testamento, el más altamente calificado de todo tiempo, escribe lo siguiente: el resultado de mis 45 años de estudio de la Biblia me ha llevado a una de cada vez más firme convicción en el hecho de que en el Antiguo Testamento tenemos un relato histórico, verídico, de la historia del pueblo israelita, y tengo derecho, dice el autor, de encomendar esto a algunos jóvenes que creen que pueden reírse del cristiano a la antigua y del creyente en la palabra de Dios. Esto fue tomado de David Ortiz Fuller, en la página 40 y 41. Este comentario tan significativo fue tomado de ese libro del autor, de David Otis Fuller. Ahora, hay un subtítulo sugerente. ¿Qué dirá ahora el agnóstico? ¿O qué dirá el agnóstico ahora? Luego que leamos esto, vamos a ir demostrando cierto aspecto de la arqueología, cierto que ya dijimos, no intenta probar la veracidad de la Biblia, de ningún modo, ¿no? Da cuenta de ella, sí, pero no tiene esa intencionalidad. Ahora, por ejemplo, frente a la burla del agnóstico, de frente del mundo, porque han habido personajes que se han reído de la Biblia, y eso es indiscutible, ¿ya? La arqueología, por ejemplo, estableció en el valle de Tigris y Éufrates a Mesopotamia, ¿ya? La cuna, y la llamó más tarde la cuna de la civilización. En una tabla babilónica llamada el sello de la tentación, esta registra la caída del hombre. Interesante. Vamos a ir después a comprobarlo con la arqueología. Para el diluvio universal existen demasiadas evidencias, y una de ellas es asombrosa. Se halla en Nueva Guinea. Estos nativos tenían una tradición detallada del diluvio. Este registro lo descubrió el misionero Rod Warren. El lugar de nacimiento de Abraham resulta en uno de los sitios más antiguos de lo que se pensaba. Excavación
hecha por el arqueólogo Woolley, de apellido Woolley. La caída, por ejemplo, de Jericó, el arqueólogo británico John Garstang, a mediados del siglo XX, creyó identificar los muros derribados de Jericó, obviamente siguiendo el relato bíblico. Obviamente el relato histórico se situó en la geografía y la excavación, o sea, encontró efectivamente estos muros de Jericó. Otro hombre, Kathleen Kenyon, descubrió que Jericó era mucho más antiguo de lo que se pensaba. Y en una serie, amados, los siguientes acontecimientos han sido autenticados por la arqueología. Y ahí están nombrados acá, ¿cierto? El arrepentimiento de Nínive, finalmente, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la entrada de Israel en Egipto. Yo quiero invitarlos a ustedes, estos que están acá, porque yo les voy a entregarle otros en esta clase, que usted lo busque, lo investigue, ¿ya? Investigue si efectivamente, ¿qué dice la arqueología de estos descubrimientos, de esto, por ejemplo, de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Quién no habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿En dónde se encuentra actualmente Sodoma y Gomorra? Haga ese ejercicio. Ve el punto arqueológico y ve el punto geográfico. Y se da cuenta usted, y después vaya a la Biblia y va a comprobar el relato, la exactitud que usted se va a encontrar. Es un detalle interesantísimo. Entonces, vamos a ir a desarrollar el texto, el cual nos convoca en esta tarde. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es la arqueología. Ya vamos a definirla, ¿ya? Y dice que es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a partir de sus restos materiales o a través del análisis de los objetos y aquellas obras construidas por los pueblos antiguos. Esta ciencia puede arribar a conclusiones en torno a su cultura y su forma de vida. Quiero hacer un comentario. Conocí un profesor mientras viví en Chañaral, Gastón Serasi, un profesor orientador educacional, era un artista, Gastón, y él disfrutaba de investigación respecto de los pueblos del norte, de los changos, por ejemplo, de los diaguitas, pero básicamente los changos. Y un día me llevó a un cementerio chango. Yo no tenía mayor interés en esto, pero él disfrutaba y le dio fechas, lugares, ¿cierto? Hizo todo un paralelo histórico, ¿cierto? Y fue conformándolo con los incas, me señaló el camino de los incas. O sea, hay personas que se dedican a eso, en definitiva. Pero yo quedé terriblemente asombrado, ¿cierto?, con este cementerio. Y encontramos conchilla y estaba muy lejos del mar. Entonces encontramos algunos objetos. En fin, eso es, él excavaba, ¿ya? Eso es lo que hacía este profesor. Y además es un concepto que vamos a tener que también internalizarlo un poquito, porque vamos a tener que hablar de la arqueología bíblica. Es decir, personas, que es una ciencia acá, en la parte de la arqueología, dice, es la parte de la arqueología que se especializa en el estudio de los restos materiales que tienen relación directa o indirecta con los relatos bíblicos. Es decir, a la historia de los relatos bíblicos, la arqueología bíblica es la que se especializa en la investigación. Es la que se especializa, ¿cierto?, en buscar todos estos datos, ¿cierto?, tanto en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Referido al Nuevo Testamento, se habla de la ciudad de Éfeso, por ejemplo, los circos romanos. Vamos a descubrir escritos que hablan, ¿cierto?, textos, palabras que fueron dichas por Jesús. Vamos a conocer también a través de la arqueología del Nuevo Testamento un poco más de la vida de Pilato. Y todos estos registros arqueológicos demuestran, ¿cierto?, fehacientemente, los registros bíblicos. Es decir, vamos a entrar a algo interesantísimo. Así que el Señor nos bendiga. Yo quisiera recomendarle también, compre un buen libro de arqueología bíblica. Haga una inversión, gaste un buen libro,
¿cierto? Y vaya usted también estudiando, vaya usted interiorizándose cada vez más en esto. Así que vamos a ir a la materia que nos convoca. Vamos a desarrollar Génesis, ¿ya? Vamos a desarrollar Génesis, un poquito acá, perdón, de la espalda. Entonces, vamos a ir a la clase propiamente tal. De tal manera que el Señor, usted tenga su Biblia en la mano. Esta tarde vamos a entregar, o esta mañana, más datos, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa, y vamos a tener que poner en un contexto el capítulo 9 y capítulo 10 de Génesis para entender y llegar al capítulo 11 del Génesis, en donde refiere, ¿cierto?, a la Torre de Babel, el por qué la Torre de Babel, si hay vestigios arqueológicos, eso se va a demostrar por los hechos. Muy bien, pero para ponernos en contexto, ¿ya? Después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé, y este pacto implicaba, ¿cierto?, que Dios no volvería a destruir la tierra mediante agua, mediante un diluvio, ¿ya? También establece Dios que demandará la vida del hombre que mate a otro hombre, ¿ya? En este pacto también firma la orden de la naturaleza. Se afirma la orden de la naturaleza, según Génesis 8:2. Y también dice que el hombre temerá a los animales, ¿ya? Y también permite comer la carne de los animales como parte de la dieta humana. ¿Se da cuenta? Hay un pacto entre Dios y el hombre después del diluvio, según Génesis 20:29. Ahora, pero ocurre una tragedia después del diluvio. O sea, el hombre había sido liberado, ¿cierto?, por este diluvio, que se escapó, 8 se salvaron. Noé construyó un arca maravillosa, lo comentamos, pero Noé llega a tierra, ¿cierto? Se envía todo de nuevo, y la tierra, el mar, las aguas vuelven a su cauce normal y la tierra aparece. Pero ocurre una tragedia enorme. Se da cuenta, nos damos cuenta que la naturaleza del hombre, la pecaminosidad del hombre, estaba instalada. ¿Qué pasa? Que Noé, después de haber labrado la tierra, haber cosechado, ¿cierto?, las vides, se embriagó. Él había cosechado vino de su propia, ¿cierto?, había bebido vino de su propia cosecha. Y estando en su casa, habitación, o su carpa, o su lugar de habitado, aparece desnudo dentro de su tienda. Y eso llama la atención a su hijo Cam. Y va, ¿cierto?, y Cam junto a Canaán lo vieron de Noé su desnudez. ¿Por qué este comentario? Porque ahí nos damos cuenta nosotros de la actitud del hombre. O sea, Dios lo había librado de perecer en agua, pero la condición del hombre no había sido modificada. ¿Ya? Entonces, y este Cam curioso va y le comunica a Sem y a Jafet y los llama: vengan, mi padre está desnudo. Me imagino, ¿cierto? Y eso, hay algunos que han hecho comentarios bastante insinuantes respecto de lo que ocurre en el hecho de ver a Noé ebrio, ¿cierto?, y desnudo. Algunos han hecho un supuesto que yo no me atrevo a decirlo, pero por eso no lo voy a referir, ¿ya? Entonces, pero, ¿qué pasó? Supo entonces Noé lo que había hecho su hijo Cam, el más joven, ¿ya? Y los otros, Sem y Jafet, cubrieron la desnudez de su padre, ¿cierto?, vueltos sus rostros, o sea, sin ver, lo vuelven a cubrir, porque ellos sabían que al ver la desnudez de su padre iban a entrar en un tema delicadísimo. Entonces Noé, en respuesta a esta situación que ocurre de familia, profetiza el estilo de vida de cada uno de ellos. Aparentemente Noé, ¿cierto?, experimentó aquello que tanto espantaba y temía el apóstol Pablo, cuando él dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Entonces Noé, habiendo sido librado de la propia muerte, entonces ahora él se sentía invadido por un temor terrible. El haber, ¿cierto?, entrado en estado de debilidad, y ese mismo estado lo provocó la desnudez, y que sus hijos contemplaran su desnudez, a Noé lo atormentó. Entonces, que el Señor nos bendiga. Entonces, es para ponernos en contexto, y llegamos al capítulo 10, y aquí nos narra la arrogancia del hombre, tipificada en el rebelde hombre llamado Nimrod. Este era nieto de Cam. Dice que era poderoso en la tierra, conocido como vigoroso cazador de Jehová. Fue Babel el comienzo de su reino, es decir, fue rey Nimrod de Babel. Edificó Nínive, Rehoboth, Cala, Resem. O sea, este fue un constructor de ciudades. Entonces, Nimrod fue el constructor de Babilonia, definitivamente, o Babel. Entonces, llegó a ser el rey de ese lugar. Pero este hombre era un hombre rebelde. Y llegamos entonces de esa forma y le encontramos al Génesis capítulo 11, y nosotros tomamos del 11, capítulo 11, del 1 al 9. Y lo vamos a desglosar un poquito, si nos permiten. Versículo 1 y 1 dice, 11 y 1 dice, toda la tierra hablaba una misma lengua. No había idiomas distintos, ¿cierto? Todos hablaban una misma lengua. No había problema como hoy tenemos en Chile, ¿cierto? Que hay personas de Haití, de Colombia, de Venezuela. No es tan fácil, no es tan difícil, saber lo que nos están diciendo, con las acepciones que ellos tienen sus propios, ¿cierto?, forma de comunicarse. En Chile nosotros tenemos mucho chilenismo que a ellos les llama la atención. A los hermanos haitianos les llama la atención, a los venezolanos también. Entonces ahí está la diferenciación del lenguaje. Ahora bien, el versículo 11:2 dice, salieron de oriente. Pero fíjese, está relacionado esto con, voy a leer primero, y salió Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Ya hay llamémosle una especie de salida, sale, ¿cierto? Caín sale del límite, Dios lo había expulsado, ¿cierto? Lo echó y va que se instala en esa tierra. Entonces, ¿qué ocurre acá, amados? Que en el versículo 1 y 2, hasta aquí todavía el hombre sigue hablando una misma lengua. Luego se pone en marcha el plan de construir el hombre, ¿cierto?, una ciudad y una torre. Nimrod fomentó un plan de edificación religiosa. Consistía en una torre astrológica y una ciudad en la llanura de Sinar, cerca de Babilonia. Esto está relacionado con el versículo 1 y 4. El versículo 3 dice, dijeron los unos a los otros, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Amado, la construcción, en los elementos que eligieron la construcción de ellos, ¿cierto? Para los propósitos, el hombre hace una elección que busca su seguridad. ¿Por qué? Pretende que con estos elementos van a tener una construcción indestructible. Me viene a la mente del ingeniero que construyó el Titanic. Dijo, será indestructible. ¿No fue así? No fue así. Un iceberg, ¿cierto? ¡Pum! Se acabó todo el plan, toda la maquinaria gigantesca, toda la tecnología fue destruida rápidamente. El hombre siempre ha buscado su propia seguridad, entre paréntesis. Siempre el hombre busca construir, de acuerdo a su pensamiento, su seguridad.
Ahora, esta seguridad de estos hombres lo quisieron intentar a través de su ingenio. Entonces, olvidaron, o lo sabían o no, los israelitas construían, amados, en piedras. Y estos buscaron otros elementos. Dijeron, no, vamos a construir de mejor calidad. Observaron la construcción de los babilónicos. Dijeron, no, esto es mejor. ¿No le dicen nada a ustedes eso también? Que muchas veces nosotros estamos mirando, ¿cierto?, a los babilónicos, que están afuera de nuestros límites, ¿cierto?, y buscamos otras seguridades. Y nos apartamos de la fe de Dios. Entonces, el Señor nos ayude. Entonces, pusieron ellos ladrillo cocido, y como mortero el betún, asfalto y brea. Acuérdese usted que Noé, para construir el arca, usó brea, es decir, impermeable. El agua no iba a penetrar los maderos. O sea, ¿qué quisieron hacer ellos? La alta seguridad, construcción de excelencia, ¿ya? Pero el hombre busca su autonomía. Esta independencia, ¿cierto?, que ellos buscan, ¿cierto?, dijeron entre sí, bueno, lo voy a parafrasear, no dependamos más de Dios. Salgamos de los límites. Fijemos nosotros nuestros propios códigos. ¿Qué le parece? Fijemos nuestras leyes. Traspasemos los límites. Dictemos nuestras verdades. ¿No le dice nada a ustedes sobre lo que está pasando hoy en día? Hoy día, ¿qué dice el hombre? Bueno, dictemos nuestras verdades. No hay verdad absoluta. La verdad existe en mí, nada más. Hoy día es exactamente lo mismo. Entonces, la diferencia, amado, del que obedece a Dios. Por ejemplo, Dios le promete más tarde a Abraham, engrandeceré tu nombre. ¿Qué querían ellos? Hagámonos un nombre. O sea, ellos querían notoriedad. Querían ellos ser gente destacable. En cambio, Dios le dijo a Abraham, tú no te preocupes, tranquilo, yo engrandeceré tu nombre. Amados, aprenda usted a esperar los tiempos de Dios. Si Dios fijó en su corazón llevarte a ciertos lugares, no te preocupes tú en construirlos tú. No, deja que Dios los construya porque tiene lugares de seguridad para ti. Entonces, amados, que el Señor nos bendiga. Estos hombres estaban determinados a construir una ciudad, su mundo, fuera de la ley de Dios. No obedezcamos, lo voy a parafrasear, no obedezcamos a Dios. En definitiva, ¿sabes qué? Vamos a construir esta ciudad, una torre, y vamos a llegar al cielo, vamos a llegar a la altura de Dios. ¿Qué te parece? Eso es lo que intentaron ellos. Entonces, desobedecer las órdenes de Dios era una premisa para ellos, ¿ya? La indicación de henchir la tierra para ellos resultaba un tanto engorrosa, como que los apretaba. ¿Cómo vamos a henchir la tierra? Nos está dando Él a nosotros normas. Nosotros queremos henchir la tierra, pero a nuestra forma, a nuestra manera. Entonces no le dice nada tampoco las nuevas leyes que están dictando los hombres para henchir la tierra. Formar, por ejemplo, familia con 2 hombres. No le dice nada. Formarse tu familia, hinchamos la tierra en 2 mamás, ¿cierto? O sea, un mundo relativo. Que el Señor nos bendiga. Entonces, amados, este asunto aquí, en este relato, definitivamente es una rebelión contra Dios. Se rebelan contra Dios. Y rebelarse es pecar. Entonces, no queremos tus órdenes. Lo voy a parafrasear otra vez. No quiero más tus órdenes. Tus leyes, tus estilos de vida me hartan, me cargan, me incomodan. Haremos en nuestras ciudades nuestros códigos. Haremos en nuestras ciudades nuestras leyes, nuestros estilos de vida. No me vengas a dictar más tu estilo de vida, no. Lo haremos entonces, viviremos según nos plazca. Ahora, ¿por qué una torre? Se hace referencia a esto, ¿cierto? A los sigurats babilónicos que, amados, que eran, a ver, ¿cómo explicarlo?
se instalaron cerca de Babilonia estas personas, cerca de la ciudad de Babilonia. Entonces observaron a ellos las construcciones de estas personas, lo observaron, les llamó la atención. Dijeron, bueno, hagámoslo como ellos. ¿Ya? Y dice que eran torres, estos zigurats eran como torres escalonadas, ¿ya? En forma piramidal o de pirámides. La ruina del zigurat más grande, imagínense, que aún permanece, según los arqueólogos, en pie, es de 335 pies, 102 metros de altura. ¿Cuántos edificios son, cierto? Eran muy grandes. Entonces ellos les llamó la atención, lo podemos hacer. Vamos a llegar arriba. Entonces, y agregamos, torres cuyas cúspides lleguen al cielo. Preguntémonos, ¿qué busca el hombre acá? ¿Es la ambición del hombre rebelde? Estando el hombre en el huerto, fíjese que quiso alcanzar la sabiduría de Dios. Acuérdate que le dijeron, si comes de este árbol del bien, vas a conocer, ¿cierto? Y vas a llegar a ser como Dios. O sea, el hombre siempre ha tenido en su corazón la intencionalidad de parecerse o llegar a ser como Dios. Es decir, eso significa, no, yo quiero poner espacios entre el reino humano y el reino divino. Lo explico. Yo en la tierra y Dios en el cielo. O sea, tú no te metas conmigo. ¿Ya? El Señor nos bendiga. Un grupo musical muy famoso, los Beatles, dijeron cuando alcanzaron el máximo de fama, bueno, Dios en el cielo y nosotros en la tierra. O sea, déjenos a nuestra manera. ¿Cuánto tiempo duró? Bien poco le duró la fama, y de los Beatles hablan con un añejo recuerdo. Dios sigue siendo Dios hoy y para siempre. Esa es la gran diferencia, amados, que el Señor los bendiga. Ahora, cuya cúspide llega al cielo, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Amados, Dios llamó al hombre para henchir la tierra, le dio un mandamiento, ¿ya? El hombre se resiste a la llamada. No lo haremos a nuestro modo, no al modo de Dios. Fructificados y multiplicados, henchid la tierra. Pero le habló a un hombre y le habló a una mujer. Que Dios nos bendiga. Esa es la diferencia. Entonces, lo interesante es, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Seguimos avanzando los versículos. ¿Cómo Dios descendió? Hermano, la intención con la torre era llegar al cielo. ¿Y qué pasó? El hombre es insignificante frente a Dios. Se dio cuenta que no podía llegar a alcanzar la altura de Dios. Que Dios te bendiga. Entonces el hombre siempre ha querido llegar al reino de Dios por su propia voluntad. O sea, a través de sus propios caminos, a través de su propia religión, a través de su propia verdad. Cuando la única verdad para llegar al Padre, llegar a la eternidad, es Cristo el Señor. No hay escalas, no hay ninguna torre, no hay nada. Entonces, estas torres que se edificó el hombre, ¿cierto?, también tienen una significación. Son las construcciones que yo tengo, cómo construyo mi vida y quiero llegar al reino de Dios. Cuando el joven rico le pregunta, ¿cómo quiere hacer para heredar la vida eterna?, Jesús responde muy simple: oye, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Pero cómo? Entonces seguramente pensó él que con sus riquezas él iba a poder entrar a la vida eterna, y no es así. El versículo 6 que estamos analizando brevemente, y aquí el pueblo es como, a ver, y aquí voy a ir a la Biblia, mejor que tengo un detallito aquí que comentarlo. El versículo 6 dice, un detallito, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra de la torre. Están construyendo la torre y están construyendo la ciudad. Entonces, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, Dios se da cuenta de la intencionalidad del hombre. Entonces, amados,
¿Y qué pasa ahora? El versículo 7, comentando antes del versículo 6, hermano, el hombre siempre ha ideado rebeliones más serias en contra de Dios. Esta construcción de esta ciudad, esta torre, tipifica lo que el hombre es para con Dios. El versículo 7 dice: ahora pues, dijo Dios, descendamos, atención, y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pero aparecen estos dos verbos: descendamos y confundamos. ¿Qué me dice esto, hermano? ¿Indican que Dios está consultando con otros seres divinos? ¿Consulta a alguien? ¿Dios comenta con alguien? Sí, bíblicamente lo voy a demostrar. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19, encontramos al ejército de los cielos, que dice: entonces él dijo, referido a Dios: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Estaban los hijos de Dios, según Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Caramba. Señor los bendiga. Ahora, los serafines que asistían a Dios estaban presentes. Isaías 6:2 registra este hecho. Por encima de él, Dios, Jehová, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con otros 2 velaban. Ahora, Juan 1:1 muestra algo notable. Y aquí nosotros tenemos que decir que Jesús es Dios. Referido también a aquellos que dicen que Jesús no es Dios, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que dicen que Jesús no es Dios. La Biblia dice en San Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Del 1 al 3 está referido este comentario. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, yo puedo decir y afirmar que Jesús es Dios. Que Dios nos bendiga. ¿Ya? No es un ayudante como lo tratan. No es el ayudante. No. El Espíritu Santo tampoco es ayudante. El Espíritu Santo también es Dios. Pero esto lo vamos a ver en otro estudio. Bien, que el Señor los bendiga. Ahora, ¿qué pasa con el versículo 8 de esta lección? Vamos a la Biblia otra vez. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pero ¿qué tiene que ver este relato con la arqueología? Usted se estará preguntando. Fíjese que dice: así esparció, ¿cierto? Así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Nosotros hoy día hemos instalado, ¿cierto?, en los inmigrantes, esas olas migratorias que han llegado a Chile, con otra raza, otra cultura, otro color de piel. ¿Se fija usted cómo han llegado? Hemos sido invadidos de muchos siglos atrás también, ¿cierto?, de años atrás, decenas de años. Han llegado otras personas acá, otras razas, y hemos ido conformando nuestra propia cultura. Y ¿sabe? Para eso nosotros vamos a ocurrir esta ciencia como la arqueología. Ahora, razón de construir la ciudad para ellos era evitar ser esparcidos. Ahora se encuentran forzados a cumplir la orden. ¿Cuál era la orden? Henchir la tierra. Separados de este modo no podían evidentemente continuar la construcción, porque los separaron. ¿Ya? Entonces, esta rebelión o pecado, amados, provocó relaciones rotas. Hubo
una separación, Dios, ¿cierto? Vuelve su ira de Dios, el juicio de Dios aparece nuevamente. Habían sido liberados del diluvio, pero nuevamente el hombre vuelve a la misma condición. Entonces, el pecado era, en su comienzo es ganador. El pecado, ¿cierto? Cuando comienza se siente, ¿cierto?, ganador. Es como triunfador. Pero sabe que el final de él siempre es derrota. El hombre en la construcción parecían, ¿cierto?, ganadores, ¿cierto? Eran triunfadores, pero no alcanzaron a terminar su obra. Entonces, el pecado en un comienzo trae ganancias, ¿cierto?, aparentes. Pero en definitiva, podemos decir que el pecado siembra su propia destrucción. Es decir, ellos sembraron su propia destrucción. Bien, versículo 9 para ir terminando. Por lo tanto, se llama Babel, porque el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de ahí el Señor los esparció por la faz de toda la tierra. Amén. ¿Qué significa Babel? Es la denominación bíblica de Babilonia, una ciudad antigua de la región de la Baja Mesopotamia. Ahí se encontraba. Hoy, en ese día, sus ruinas, referidas a Babel, a Torre de Babel, se hallan en el territorio actual de Irak. O sea, el territorio iraquí es donde estaría la Torre de Babel. Ahora, la Torre de Babel siempre está relacionada con los temas míticos, fundacionales. Por ejemplo, cuando nos enseñaban la fundación de Roma, ¿se acuerda que nos enseñaban eran dos perritos, o lobitos, perdón? Uno se llamaba Rómulo y Remo. Gracias. Aquí hay un ayudante que me está colaborando. ¿Se fija? Entonces, la fundación de Roma está atribuida a estos dos lobitos, Rómulo y Remo, ¿cierto? Bien. Entonces, todos estos estudiosos tratan o han intentado referir la misma construcción de la Torre de Babel. Las religiones, por ejemplo, y los mitos étnicos dan respuesta a todo, como los orígenes y el desarrollo del lenguaje oral. ¿Se fija? En el relato de la Torre de Babel, Dios castiga a la humanidad por su arrogancia y hostilidad, exponiendo el hombre a gran variedades de lenguas. O sea, los separan. No van a poderse entender y todos hablan lenguas distintas. Entonces, decimos que los mitos étnicos dan respuesta a todos los orígenes y el desarrollo del lenguaje oral. Son los mitos que estamos considerando. Ahora, los arqueólogos, vamos a entrar en materia, intentaron ubicar la Torre de Babel en la zona del actual Irak y exactamente, siguiendo los relatos bíblicos, llegaron a descubrir que efectivamente esta Torre de Babel, que tiene que ver, ahora la asociamos con la arqueología y la Biblia, porque aparentemente el relato que tomamos narra, ¿cierto?, el hecho de la rebelión del hombre, cómo las lenguas fueron confundidas. Pero ¿qué tenía que ver este tema con la arqueología? Es un hecho. Vamos a probar nosotros, ¿cierto?, según la historia y según los datos arqueológicos, que hermanos, que esto que ocurrió allá está en Irak. O sea, por historia es un hecho verdadero, por historia. Entonces, los arqueólogos, ¿cierto?, ellos nos contribuyen de gran manera a descubrir estas cosas tan maravillosas que nos llaman la atención. Que tantos relatos bíblicos, que el arca de Noé, por ejemplo, el arca de Noé fue hallado, ¿cierto?, en un territorio ruso actualmente. Dice que lo captaron desde el cielo, ¿cierto?, no sé cómo se llamará eso, pero foco, llamémosle cámara, ¿cierto?, sensacional, y captaron los residuos del arca de Noé, donde fue, ¿cierto?, a parar definitivamente. Entonces, eso hace la arqueología. Bien, la historia universal, tenemos que comentarlo, está, hermanos, ligada a la historia de la salvación. Amados, si nosotros partimos desde el huerto del Edén, ¿cierto?,
y vamos a llegar al Apocalipsis. Todas las narraciones, relatos bíblicos, Huerto del Edén, Noé, la Torre de Babel, Abraham, el Éxodo, ¿cierto? El reino de David, el reino de Salomón, todos estos imperios posteriores hasta llegar a los romanos, está en la Biblia. Eso queremos demostrar. Acá, en el imperio romano, aquí en esta está Cristo, ¿cierto? Cuando lo crucifican, ¿cierto? Y lo crucifican obviamente en una cruz que era la crucifixión de los romanos. Entonces, ¿qué vamos a recorrer? ¿Por qué tomamos esta parte? ¿Por qué tomamos la destrucción de la Torre de Babel? Porque vamos a comprender, amados, que la historia de la salvación está incluida en la historia de la humanidad. Amados, la historia está organizada y secuenciada. Volvamos atrás. Huerto, ¿cierto? Primer pacto, los siguientes pactos, las dispensaciones, nos encontramos con el pacto de Moisés, encontramos la ley en los Pentateuco, encontramos los pactos que hizo Dios con los hombres siguientes, encontramos los profetas, encontramos a David, encontramos a Salomón, se han encontrado restos del palacio o de las grandes edificaciones de Salomón. Entonces, la historia de la salvación está ligada a la historia de la humanidad en la totalidad. El Señor nos bendiga. Que es interesante entender esta maravilla. Es decir, desde la eternidad misma, Dios preparó un plan para el hombre. Ya hemos vivido dispensaciones, que son espacios. Solamente hoy estamos en la dispensación final de la gracia, ya que es mayor que todas las demás. ¿Ya? Así que el Señor nos bendiga. Ahora, esta historia secuenciada, ¿cierto?, está vigilada o supervisada por el tiempo, por una forma de explicarlo. Y tiene una causa y tiene un efecto. Ahora, la salvación, amados, de los seres humanos involucra el cielo e involucra una tierra nueva, ¿cierto? Eso está claro. Ahora, si yo hago una línea de tiempo, voy a volver atrás otra vez. Y voy a partir de una promesa que le hizo Dios a Abraham, ¿cierto? Y a su descendiente. A Abraham Dios le hace una promesa. Y le dijo, en ti serán bendecidas todas las simientes, todas, sin exclusión, todas. Entonces, puedo decir que esto tiene un hilo conductor, va a alcanzar a toda la raza. Y cuando Jesús dice, cuando Juan escribe entre 16, que amó de tal manera Dios al mundo, o sea, a todas las razas, a todo, la raza negra, amarilla y todo. Y especialmente quiero hacer un paréntesis referido a la situación que está viviendo el mundo, en donde se da muerte, ¿cierto?, brutal a un afroamericano, ¿cierto?, a un negrito, no en tono despectivo, por favor, quiero que me entienda. Porque digamos usted, ¿acaso no es el lenguaje común, ese negro, el despectivo, el que denota a la persona? Vamos a entender ahora, y después que encontremos la clase, que para Dios no hay acepción de personas. Hay una muerte brutal. Se celebró ciertos años atrás la abolición de la esclavitud, pero no. A esta raza el trato es desigual. A la raza la consideran una clase menor. Pero, amados, y nos preguntábamos con un hermano, bueno, ¿y la iglesia va nuevamente a inclinar la cabeza y no va a decir nada? No diremos nada frente a esta actitud, ¿cierto?, descalificadora, a estos crímenes horrendos que se cometen en el siglo XXI, donde las organizaciones mundiales, en donde los organismos internacionales hacen defensa de esto. ¿La iglesia va a guardar silencio nuevamente? ¿Qué diremos de la discriminación? ¿Acaso no conocemos a Cristo, que Él no discriminó a la adúltera, no discriminó al tramposo, al que robaba los impuestos? Él no hizo acepción de personas. La iglesia ha callado respecto a los esclavos.
La iglesia ha callado respecto, ¿cierto?, al menoscabo del color de la piel. Entonces yo creo que esta palabra es ad hoc, es para este tiempo. Escuché el relato de la madre o esposa de este varón muerto. Es desgarrador. Una niña queda sin padre, una niña que no podrá disfrutar de su papá en la compañía cuando se gradúe, cuando la lleva al altar no va a tener derecho a nada. ¿Por qué? Porque un criminal, uno que odia a la raza de los negros, le dio muerte brutal frente a todas las cámaras del mundo. Así que como iglesia, como pastor, como cristiano primero, como hombre, como papá, evidentemente que tengo un pensamiento absolutamente en contra de lo que han hecho y lo han hecho sistemáticamente. A las razas inferiores, como nuestros mismos antepasados, cómo los segregan, cómo los tratan. No es una reflexión política, por favor, es una reflexión cristiana. Desde el fondo de mi corazón no puede hacer eso y la iglesia no puede seguir guardando silencio. Guardamos silencio frente al aborto, guardamos silencio frente a las leyes, ¿cierto?, igualitarias, frente al matrimonio. La iglesia no dice nada. Pero alguien, desde la más mínima ignorancia mía que tengo, a lo mejor de mi torpeza, pero yo le hago un alcance. No puede seguir ocurriendo esto. Y qué triste a la conclusión que he llegado. En las iglesias se excluye aún a las personas deprivadas cultural y socialmente. Nunca más. Di no a eso. Por favor, tú eres cristiano, rechaza eso. Vamos a continuar porque si no vamos a meter en otro tema. Que Dios los bendiga. Que el Señor nos ayude, hermanos. Ahora, el juicio de Dios llega porque el hombre, ¿cierto?, se rebela contra él. ¿Ya? El empeño de separarse. Siempre el hombre de Dios. Siempre. Entonces, la humanidad siempre ha querido separarse de Dios. Y esta humanidad se separa ahora en pequeños grupos étnicos mediante la confusión de su lengua universal, dando lugar a muchos dialectos diferentes. ¿Ya? Vamos a hacer un listado, ¿cierto? Porque vamos a centrar esta palabra que parecía tan fuera de contexto, ¿no? Pero ¿en qué se relaciona la teología con esto? Lo vamos a comentar ahora. El mundo antiguo, amados, está ahora habitado por los descendientes de Noé. Y para dar esta afirmación hay estudios, ¿cierto? Y vamos a encontrar entonces el origen del hombre. Y el origen del hombre, ¿cierto?, tiene una descendencia única, parte en el huerto del Edén. ¿Ya? Vamos a demostrar por la arqueología, por los hechos investigados, de que el agnóstico, que el ateo, que el hombre que se burla de la creación, de los niños que son, ¿cierto?, discriminados en los colegios porque creen en la creación, creen en un Dios creativo, creen que ¿cómo es posible que de la nada se haya hecho un universo? Vamos a hacer entonces una especie, ¿cierto?, de paralelismo con respecto a algunas naciones. ¿Cuál es la descendencia, la lengua de ellos? Y todos saben, tienen un origen, son descendientes todos de Noé. Todos. Por ejemplo, vamos a hablar de los posibles orígenes. Gomer, ¿cierto?, es la actual Alemania. Magog, Tubal, Mesec, referidos a Rusia. Jován, a los griegos. Tiros, a Italia. Tarsis, a España. Kitim, Chipre. Estos son de todos estos Gomer, Magog, Jován, son descendientes de Jafet. Todos son descendientes de Jafet, según Génesis capítulo 10, versículo 2 al 5. Luego de Cam, descendiente de Cam, según Génesis 10, de 6 al 20. Dice, Cus, referidos a Etiopía. Cus, referido a Etiopía. Etiopía es un país africano, ¿cierto?, donde hay negritos, ¿sí? Los etíopes.
Mizraim, referidos a Egipto. Fut, a la totalidad de África. Fut, a la totalidad de África. Fíjese usted que todos descienden de Adán. Los alemanes lindos, ojos azules, como los de Fut, que son africanos, negritos, despectivos, de baja categoría, como algunos les señalan. Todos tienen una sola ascendencia. Y Noé tiene un origen que es Dios. Dios creó a estos. Entonces, alemanes, griegos, españoles, africanos, todos son descendencia de Dios. Bueno, pero vamos. Ahora, tenemos también Canaán, los cananeos de Palestina, Nimrod, babilónicos. Ahora, sin posible, hermanos, dar referido a los pueblos, no podemos señalar probablemente tal. Vamos a hablar de los pueblos orientales de China, de Japón e India. No podríamos hablar de los fundadores. No tenemos una certeza, entonces tampoco lo quiero, yo asegurar. No tenemos la certeza, ¿ya? Por eso no lo aseguro. De Sem, ¿quiénes descienden? La nación de Israel, por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Y también de Sem, los pueblos árabes del Medio Oriente, por medio, atención, de Abraham, Ismael y Esaú. O sea, semitas son los israelitas y los árabes. Y ambos son descendientes de Abraham. El antropólogo Arthur Custance escribe: y concluimos que de la familia de Noé surgieron todos los pueblos del mundo, tanto prehistóricos como históricos. Y él señala, en una tesis, una teoría, la distribución geográfica de restos fósiles es tal que puede ser más lógicamente tratándolos como representantes marginales de una amplia y en parte forzada dispersión de gente procedente de la multiplicación de una población única. Continúa, la extraordinaria variabilidad física de sus restos procede del hecho de que fueron miembros de grupos reducidos, aislados, que en su reproducción entre simientes, mientras que los símiles culturales que unen incluso a los más alejados de ellos en dirección de su origen común para todos ellos. Los grupos más degradados son representantes de este movimiento migratorio general que fueron empujados a áreas más inhóspitas donde sufrieron degeneración. Amado, el punto 4 es interesante. Todas estas poblaciones inicialmente dispersadas proceden de una inicial que se llama la familia de Cam, es decir, todos tienen un solo origen. Todos tienen un solo origen porque de Noé, Cam es hijo de este caballero, de Noé. Jafet, ¿cierto? Y son hijos de Noé. Entonces, amados, qué interesante esta resolución o este comentario que hace este varón de Dios. A través de este movimiento, tanto en tiempos prehistóricos como históricos, no hubo nunca seres humanos que no pertenecieran a la familia de Noé, lo asegura este intelectual, y sus descendientes. Nunca dice que hubo, ¿cierto? Nunca hubo ser humano que no perteneciera a la familia de Noé. Una historia, hermano, ahora voy a ver un poquito, cómo probar esta historia que nosotros empezamos a comentar. Ya definimos, ¿cierto?, la arqueología, ¿cierto? La definimos y definimos qué es lo que era arqueología bíblica. Está hecha esta definición. Para avanzar, la arqueología moderna demuestra un principio similar respecto a la palabra de Dios. Mire, encontramos este texto y por Dios que es maravilloso. La verdad brotará de la tierra. El Salmo 85:11.
Oiga, nos está dando un principio que usan los arqueólogos. La verdad brotará de la tierra. Sir Leonard Woolley excavó Ur, ciudad natal de Abraham. Encontró evidencias de lujo, quedó maravillado. Amado, hay pruebas referidas al Génesis, capítulo 11 al 36. Hallazgos arqueológicos en Ur, Mari, Bok-Akor y Nínive respaldan costumbres de los tiempos patriarcales en la Biblia. Es decir, en Nínive encontraron costumbres de los patriarcas cientos años atrás. En Ur encontraron lo mismo. Amado, evidencia en relación al Éxodo y al Deuteronomio. La ley de Moisés, por ejemplo, fue escrita por un hombre educado en la corte del faraón y era muy superior a otros códigos legales como el del rey babilónico, por ejemplo, de Hammurabi, o el código de Esumná, que fue encontrado cerca de la moderna Bagdad, Irak. El profesor George Mendenhall informa que las formas de pacto de los estudios de Moisés, o de los escritos, de Moisés, siguen el mismo formato que los de los hititas. El código legal es una unidad, dice él, que data de alrededor del año 1500 años antes de Cristo. Es decir, coincide con el tiempo entre Moisés y Jesús. Estamos hablando de descubrimiento arqueológico. El profesor Nelson Glueck declaró: he excavado durante 30 años con una Biblia en una mano y una pala en la otra. Y en materia de perspectiva, dice este hombre, histórica, nunca he encontrado un error en la Biblia. No lo dice la Biblia, lo dice un estudioso, un arqueólogo. El profesor George Ernest de Harvard habló sobre la validez de los escritos de Moisés, especialmente los concernientes al Pentateuco. Este profesor, un comentario, durante 30 años impartió clases a graduados y les insistía que se olvidaran de Moisés y el Pentateuco porque no era cierto. Más tarde este varón, este hombre intelectual, reconoce que se había equivocado. La arqueología habla de los periodos de David y Salomón. Tras el descubrimiento de la biblioteca de Hogarth, ha quedado claro que los salmos de David datan de su época y no en el periodo macabeo. El erudito y académico William Foxwell escribe: la propuesta de datar el salmo de David en el periodo de los macabeos es un absurdo, no corresponde. Se han excavado ciudades salomónicas como Azar, Megido y Geser y han encontrado las huellas, han encontrado restos de que habla Primera de Reyes, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 15. Megido fue el lugar, ¿cierto? Hubo tiempo atrás, dieron una serie de Megido, en donde muchos cristianos fueron perseguidos y en una torre alta. Y eso es exactamente, amado, lo que ocurre. Rollos del Mar Muerto, para terminar. Durante 2000 años de permanecer en una cueva cercana al Mar Muerto, fueron hallados en 1947. Y ahí los judíos esperaban la llegada de un varón, ¿cierto?, llamado Moisés, un rey como David, por ejemplo, un sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, un profeta como Moisés, y posiblemente un Moisés traspasado, referidos a Cristo, evidentemente. Y están escritos en este rollo. Los rollos nos han proporcionado gran parte del Antiguo Testamento, pues se han hallado fragmentos en hebreo de todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces la arqueología está al servicio. La arqueología ha sido un aporte maravilloso, no para declarar que la Biblia es la palabra de Dios, es verdad, no. Simplemente para mostrarnos los hechos históricos, ¿cierto?, que están en forma paralelas con los hechos de la Biblia.
Los descubrimientos arqueológicos han confirmado acontecimientos relacionados con la palabra y hechos de Jesús, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, es maravilloso el censo en el momento del nacimiento de Jesús. Amados, fueron estos documentos, fueron hallados en Egipto. ¿Sabe cómo? En el interior de unos cocodrilos embalsamados estaban los documentos que hablan, amados, del censo, en el momento en que nace Jesús. Además, conocemos a Pilato, ¿cierto? Gracias a una inscripción recuperada en Cesarea. El papiro John Rigland recoge parte del juicio ante Pilato. Imagínense. Y fragmentos de dicho juicio aparecen en Juan, capítulo 18, versículo 31 y versículo 33, versículo 37 y versículo 38. Amados, se ha comprobado que los documentos del Nuevo Testamento tienen precisión desde el punto de vista histórico. Hay una precisión tal que quedan asombrados estos hombres, ¿cierto? Es una precisión tal que encuentran maravilloso lo que dice la Escritura y lo que los descubrimientos arqueológicos lo señalan. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿prueba la arqueología entonces la validez de la Biblia? Yo quiero decirle que ese no es el punto de la arqueología. La Biblia, hermano, no necesita los hallazgos para confirmarla, referida a nosotros los cristianos. Nosotros por fe hemos aceptado, atención, la creación hecha por Dios. Y por ciencia, esta creación ha sido comprobada a través de la investigación de la arqueología. Mire qué interesante. Por fe entendemos que fue construido un arca. La ciencia, la arqueología ha demostrado que el arca existió. Nosotros por fe hemos creído, ¿cierto?, al leer la historia de la Torre de Babel. La ciencia, la arqueología ha demostrado que efectivamente existió. Nosotros por fe, al leer los relatos bíblicos, hemos creído en los palacios fastuosos que construyó Salomón. Hermanos, eran ensambles de oro maravillosos. Efectivamente fueron encontrados esos palacios. Entonces, los cristianos no necesitamos, para creer en la palabra, que la arqueología me demuestre. Simplemente la arqueología da validez, pero no es una prueba. No necesito pruebas arqueológicas para creer en Dios. Entonces estos son los descendientes de Noé. Por migraciones, por oleadas de migraciones, fueron llegando, ¿cierto? Fueron encontrándose con otras personas. No. Yo creo, honestamente, que la palabra de Dios no requiere argumento humano para probarse a sí misma. De tal manera que hasta el momento todos los científicos, ¿cierto?, no han logrado colocar el nombre de las estrellas. Y yo conozco a un Dios que las nombra a cada una por su nombre. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces es interesante ver un poquito la arqueología. Amados, arqueólogos suelen tomar relatos bíblicos, imagínense, como referenciales en su investigación. Si quieren investigar algo, toman la Biblia, ¿cierto?, como referencias. Entonces, amados, para terminar, una y otra vez, la Biblia ha sido confirmada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y vuelvo al texto inicial que me quedó a mí, yo quedé maravillado. La verdad brota de la tierra. ¿Qué le parece? La arqueología entonces confirma la historia de la Biblia, demostrando que las personas y los sucesos que la Biblia cita son correctos. Muy bien, que el Señor nos bendiga. La arqueología ha contribuido enormemente a demostrar que al fin y al cabo la Biblia tiene y tendrá razón. El Señor les bendiga. Amén.